Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 12. El nombre de esta enseñanza es el testimonio de Dios y daremos lectura en el nombre del Señor. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos con humildad, Señor, que tú puedas hablarnos esta mañana. Usa al predicador y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, para que puedan oír esta palabra con atención, con respeto, Señor, y esta palabra pueda ser una semilla que se planta, Señor, para crecimiento. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra testimonio aparece 10 veces en la porción bíblica que acabamos de leer. Pueden ser 8, ahí usted va a entender por qué son 8, pero por lo menos 8 veces, ¿ya? Y esta es una porción, iglesia, con un contenido teológico bastante importante y específicamente cristológico. La cristología es aquella rama de la teología que nos enseña acerca de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos, ¿ok? El primero, entre los versos 6 al 8, 3 testigos que concuerdan. En el verso 6 hemos leído: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. El comienzo de este versículo, ¿no? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, está conectado con el último versículo de la semana anterior. Recordemos el versículo 5, dice: ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahora entonces viene el verso 6. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. La gran pregunta que tal vez muchos de ustedes se están haciendo, pero ¿qué es esto de agua y sangre? ¿Cuál es el significado de estas expresiones? Porque precisamente el agua y la sangre son 2 de los 3 testigos de los cuales habla nuestro primer punto. Y bueno, los estudiosos, aunque hay muchas interpretaciones, la mayoría de los eruditos coinciden, ¿no?, en que esta frase se relaciona con la historia de Jesús. Y como hemos visto nosotros en el transcurso de esta epístola, tiene mucho sentido. La verdad es que cuando yo vine al texto, aún sin consultar ningún comentario ni nada, coincidí con la idea de las personas que han estudiado este pasaje por muchos años. Pero ¿por qué pude coincidir? Porque venimos arrastrando, ¿no?, toda una enseñanza que nos está hablando de esto. Entonces pude discernir qué significa en efecto, en este texto, agua y sangre. Por lo tanto, agua, iglesia, va a ser una referencia al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Agua, por lo tanto, significa el bautismo que hizo Juan el Bautista con el Señor Jesucristo. Y sangre, eso ya probablemente es más fácil de poder identificar. La sangre tiene que ver con la crucifixión, con el acto redentor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vale decir, está marcado el comienzo con el bautismo en el Jordán y la muerte en la cruz del Calvario. Y tiene mucho sentido con lo que nosotros venimos estudiando ya hace algunos meses. Dice un autor: la insistencia de Juan en que había venido no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, parece refutar el concepto erróneo propagado por Cerinto. ¿Cuántos se acuerdan quién fue este famoso hereje llamado Cerinto? Él enseñaba que el Cristo vino sobre el hombre Jesús en el bautismo
pero que antes de la crucifixión el Cristo abandonó al hombre Jesús. Y ahora, ¿qué nos está diciendo Juan? Nos está diciendo que Jesús, desde su comienzo ministerial hasta la cruz, siempre fue el mismo. No fue como que el Cristo espiritual salió, no, siempre fue el mismo. Entonces, al enseñar eso, este Cerinto y sus seguidores negaban que Jesucristo fuese una sola persona. Había venido mediante agua y sangre, dice Juan. Cerinto no era el único que apoyaba estas ideas, que eran absolutamente contrarias al testimonio del Espíritu Santo. Juan enseña entonces la veracidad histórica de la vida del Señor Jesucristo. Comenzó con el ministerio terrenal cuando fue bautizado y se completó cuando se derramó su sangre y murió. El agua, entonces, es nuestro primer testigo, iglesia. Cuando el Padre habló desde el cielo, en Mateo 3, 13 al 17, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿lo recuerda? Este fue el testimonio que dio el Padre en cuanto al Hijo, en el comienzo de su ministerio, es nuestro primer testigo. El segundo, la sangre. Y también el Padre dio testimonio a través, de manera que se pudo oír. Por ejemplo, en Juan 12, 28, cuando el Señor se estaba preparando para ir a la cruz, recordemos ese pasaje, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. El testimonio de Dios Padre sobre el Hijo, quien iba ya preparándose para la muerte en la cruz. Además, el Padre no solo testificó de manera audible, sino también con poder milagroso cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Hubo una oscuridad sobrenatural, hubo un terremoto, hubo una ruptura del velo del templo. Todas esas eran manifestaciones de Dios comunicando la deidad de su Hijo. Dice el verso en Mateo 27, 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese era el Padre hablando a través de señales. Verso 50, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Eso también es Dios dando testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. E incluso el mismo centurión que estaba allí llegó a la conclusión en el verso 54, decir: en verdad, este era el Hijo de Dios. Entonces Jesús no recibió al Cristo durante el bautismo, como enseñaba Cerinto y los gnósticos, ni tampoco, mucho menos, lo perdió en la cruz. Según leímos, el Padre no dio evidencia, dio testimonio en ambas ocasiones, al comienzo del ministerio y al final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, de quién era su Hijo. Los que decían tener el Espíritu en aquella ocasión negaban esto, imponían sus opiniones a las comunidades, enseñándoles una verdad más elevada, decían ellos, una verdad más espiritual. Por eso la segunda parte del versículo 6 dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu fue, de hecho, dado para dar testimonio de Cristo. Eso lo leemos en Juan, capítulo 15, verso 26. Lo hemos leído en otras oportunidades en esta serie. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Los anticristos estaban en contra entonces del Espíritu mismo, al negar la encarnación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Podemos confiar, iglesia, en el testimonio del Espíritu, porque el Espíritu es la verdad, dice el texto. Dice Warren Wiersbe: nosotros no estuvimos presentes en el bautismo de Cristo ni en su muerte, pero el Espíritu sí estuvo. El Espíritu Santo es la única persona actualmente activa en la tierra que estuvo presente cuando Cristo tuvo su ministerio aquí. La verdad espiritual respecto de Cristo puede ser solamente iluminada, iglesia, por el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios te puede hacer comprender y creer estas verdades de las cuales estamos hablando esta mañana. Podríamos invitar acá
a un teólogo experto en la rama de la cristología y que nos venga a dictar su cátedra. Sin embargo, todos sus argumentos, sin la acción del Espíritu Santo, no logrará ningún efecto sobre los corazones. Es el Espíritu de Dios el que nos permite creer y ver las verdades respecto de Cristo. Nosotros, a la hora de evangelizar, iglesia, podemos presentar argumentos, podemos presentar el Evangelio, pero no somos nosotros los que convencen a las personas de que vengan a la fe. Es un acto soberano y sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, en los corazones. Nosotros tenemos que solo presentar el Evangelio y dar un paso atrás para que Dios, el Espíritu Santo, obre conforme su santa y divina voluntad. Aquí entramos, iglesia, a un versículo controversial. El verso 7 es un versículo controversial, bien digo. ¿Y por qué? Porque es un versículo que no encontramos en los manuscritos más antiguos. Voy a tratar de explicar esto de la manera más sencilla que me sea posible. Antes leamos el texto. Si leemos el texto desde el comienzo, suena un texto con un contenido respecto de la Trinidad bastante importante. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Bueno, prácticamente gran parte de este versículo, como yo les adelantaba, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Paso a explicar esto. ¿A qué me refiero con manuscritos? La Biblia, usted sabe, o si no lo sabe, le cuento, fue escrita con copias, ¿sí? Los primeros cristianos, las primeras iglesias empezaron a hacer copias de manuscritos. ¿Cuáles son las mejores copias de los manuscritos? Las que estuvieron más cerca del autor original. ¿Sí? Esas se consideran las copias más fidedignas. En el caso de este pasaje que acabamos de leer del verso 7, no encontramos en las copias más antiguas, más cercanas al autor, tempranas, no existe esta frase o este versículo, no está. De hecho, la traducción que ocupamos nosotros, la NBLA, aclara los manuscritos más antiguos y fidedignos no incluyen estas palabras entre corchetes. Entonces, tenemos aquí, entre comillas, un problema, ¿no? Tenemos que identificar este texto y la mayoría de los estudiosos lo reconocen como un texto, por lo tanto, que no fue inspirado. Si bien el contenido puede ser correcto, fue incluido posteriormente por algún escriba, por alguien que copió esto, tal vez como un comentario, ¿no? A veces nosotros nos encontramos con Biblias comentadas ahora, ¿no? Editadas, hechas para eso. Pero probablemente este segmento del texto subió como una especie de comentario. Se colocó allí y luego empezó a copiarse también. Y por eso fue incluido. ¿Sabe por qué es importante saber este tipo de asuntos? Porque yo puedo venir con este verso 7 y decir, aquí tengo un texto trinitario. Y si usted conversa esto con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová sabe esto. Le va a decir, no, porque ese texto... Entonces, ahora, ¿estamos en problemas nosotros los creyentes en la Trinidad? Absolutamente no. Porque tenemos muchos versículos que nos demuestran de manera implícita la existencia de la Trinidad. Yo acá tengo los textos, hermanos. Otro antecedente histórico en este sentido es que ninguno de los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Podríamos decirlo en términos simples, son los discípulos de los apóstoles. Entonces, ninguno de estos padres de la iglesia citó nunca este versículo. Nunca este versículo, ni siquiera en sus debates doctrinales sobre la Trinidad, que hubiese sido una buena oportunidad para hacerlo. No se incluyó. Y aparecen por primera vez en el tratado del hereje español Prisciliano, que murió en 385 después de Cristo. Como yo les decía antes, pero esto no refuta ni invalida la enseñanza de la Trinidad. Esto es como un paréntesis solamente, y lo voy a decir bien rápido, de modo que si usted después quiere revisar estos versículos, puede hacerlo en la grabación de la predicación. Vemos claramente la Trinidad en pasajes como este. Mire,
El bautismo del Señor Jesucristo, Mateo 3, versos 16 al 17. La gran comisión, Mateo 28, 19. Cuando el Espíritu es revelado, Juan 14, 26. En el sermón de Pedro en Pentecostés, Hechos 2, 33, 34. En la discusión de Pablo sobre la carne y el Espíritu en Romanos 8, 7 al 10. En los planes de viaje de Pablo, en 2 Corintios 1, 21 al 22, en la bendición de Pablo, en 2 Corintios 13, 14, en la discusión de Pablo sobre la plenitud del tiempo, en Gálatas 4, 4 al 16, en la oración de alabanza de Pablo al Padre, en Efesios 1, 3 al 14, en la discusión de Pablo acerca de la antigua alienación de los gentiles, Efesios 2, 18, en la discusión de Pablo sobre la unidad, Efesios 4, 4 al 6, en la discusión de Pablo acerca de la bondad, Tito 3, 4 al 6, y en la introducción de Pedro, primera de Pedro 1, 2, dice Bob Utley, un comentarista. Aclarado este texto, ¿no? Entre paréntesis, volvemos a nuestra realidad de esto de los testigos. Dice, el espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. ¿Qué significa esto de concordar? Es decir, los tres testigos dicen lo mismo. Ante una corte legal, la evidencia de los hechos del bautismo, el agua y la muerte, la sangre, está en completa consonancia con lo que dice el Espíritu de Dios. Esta expresión de tres testigos posiblemente encuentra su base en la ley judía, donde se requería al menos 3 testigos. Por eso Juan se expresa de esta manera. El Espíritu ahora, y quienes somos habitados por el Espíritu de Dios, hemos dicho esto, ya no somos, el Espíritu no nos visita esporádicamente, nosotros somos habitación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu y quienes somos habitados por el Espíritu de Dios, afirmamos los hechos históricos, como el agua, ¿no? El bautismo del Señor Jesucristo y la sangre, su sacrificio. Los que niegan los hechos históricos de Cristo no tienen el Espíritu de Dios. ¿Escuchó eso? Los que niegan los hechos históricos respecto de Cristo, respecto del Evangelio mismo, no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, en la medida que nosotros leemos, estudiamos, oímos la Biblia, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos creer estas verdades. Las verdades del Evangelio, iglesia, las verdades elementales y fundamentales del Evangelio jamás deben ser puestas en tela de juicio. ¿Oyó eso? Las verdades elementales del Evangelio jamás deben ser puestas en tela de juicio, porque esta fue la célula cancerígena de la duda, la innovación teológica que invadió a los anticristos de la época de Juan. La novedad teológica fue la que invadió el corazón de los anticristos de la época de Juan, y hasta el día de hoy, quienes niegan, por ejemplo, la encarnación de Cristo, siguen esta misma metástasis, ¿sí? Este mismo cáncer, niegan la deidad, la humanidad de Cristo, niegan su sacrificio expiatorio. Al negar cualquiera de esas verdades, nosotros quedamos, iglesia, en desolación, sin salvación, sin comunión con Dios. Quedamos absolutamente perdidos en nuestros pecados. Satanás, en toda época de la historia, así como lo hizo en Edén, articula su pregunta: ¿con qué Dios ha dicho? Ahora, para poner en duda lo revelado respecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Debemos estar firmes en la verdad del Evangelio y nuestra inmunidad se fortalece. Nuestra inmunidad, recuérdelo, es de carácter espiritual, pero se ve fortalecida en la revelación de Dios en su palabra. ¿Quieres estar fuerte? ¿Quieres estar inmune a las mentiras que hoy día rodean este mundo? Tienes que fortalecerte en la palabra del Señor. El segundo punto de nuestra predicación, un testimonio mayor, entre los versículos 9 al 10. Dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. La primera parte del texto dice si recibimos el testimonio de los hombres, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento confirman esto, que podemos nosotros recibir testimonio de hombres. Por ejemplo, Números 35:30 dice, si alguien mata a una persona, el asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de uno solo o de un solo testigo.
Y en Deuteronomio 19:15 dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos leer en Mateo 18, verso 15 al 16, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo, escuche bien, 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Se confirma entonces esto que está diciendo Juan. Recibimos el testimonio de los hombres, pero dada la naturaleza de los hombres, ¿sí?, necesita ser avalada por la presencia de otras personas. Eso es lo que nos está diciendo, porque no somos imparciales los hombres. Necesitamos que nuestro testimonio sea avalado por la presencia de otros. Pero aquí, iglesia, el punto mayor no es respecto del testimonio de los hombres, sino simplemente Juan dice, el testimonio de Dios es mayor. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Dios no necesita ser avalado por otros, ¿sí? Su testimonio es mayor porque Él es perfecto. En Él no hay ningún grado de falsedad. Todo lo que Él habla es verdad. Dice un autor, es la autoridad de Dios la que está tras el testimonio del agua y la sangre. Es su espíritu el que está afirmando verdades acerca del evangelio de Jesucristo. Y ahora Juan pasa a decirnos sobre quién es el testimonio de Dios. Dice el verso, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cuándo Dios el Padre dio testimonio de su Hijo? ¿En qué momento? También encontramos evidencias bíblicas de esto. Hablamos antes del bautismo, ¿no? En Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios dando testimonio de su Hijo. Luego en la transfiguración, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí, si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y salió la nube diciendo, este es mi Hijo amado, ahí está Dios hablando, en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mateo 17, 4 al 6. Y Juan, este lo leímos antes, Juan 12, 27 al 28, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Al menos en el escenario de la transfiguración, Juan estaba allí presente, fue un testigo ocular. A él no se lo contaron, él lo vio. Luego en su propio evangelio, él también da cuenta de nuevo de este testimonio de Dios respecto del Hijo. Hoy nosotros recibimos el testimonio de Dios respecto del Señor Jesucristo, escrito en las páginas de la Biblia. ¿Sí? Recibimos el testimonio de Dios respecto del Hijo, escrito en las páginas de la Biblia. Y es gracias a la acción del Espíritu Santo que hoy vive en nosotros. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti, que coincidimos con Juan. Y aún que nosotros no hemos visto ni escuchado a Dios, declaramos por fe, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Abrazamos esta verdad, iglesia, acerca de Cristo? ¿Tú has abrazado esta verdad acerca de Cristo? ¿Estamos de acuerdo con el testimonio apostólico? Si somos creyentes, no es una opción estarlo. Debemos estar de acuerdo con el testimonio apostólico, debemos defenderlo, debemos proclamarlo, porque de esto trata también el Evangelio. En el verso 10 vemos nuevamente esta didáctica que ocupa Juan de contrastar escenas. El primer referente, ¿no? O la primera referencia, mejor dicho, es a los creyentes. Dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. ¿Se da cuenta? El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo.
Hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. El testimonio es de carácter, podríamos decir, este testimonio al menos, de carácter subjetivo. Es una convicción interna, ¿sí? Es una convicción que tú tienes en tu corazón respecto de Cristo, que a pesar de ser subjetiva, ha nacido por el acto soberano de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, nadie nos la puede quitar. La convicción que tenemos nosotros respecto de Cristo no puede ser destruida, no puede ser sacada de nuestro corazón. No la podemos mostrar, ¿cierto? Yo no le puedo mostrar la convicción, pero está en mi corazón porque es por el Espíritu Santo que la tengo. Ahora, el contraste en la parte B del versículo 10 alude a los anticristos y a sus seguidores. Dice, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Mira qué grave. El que no cree a Dios, el que no cree de lo que hemos estado hablando, de la encarnación del Señor Jesucristo, de su muerte sustitutoria, dice, ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Todos los que negaron en su oportunidad y los que niegan hoy el testimonio de Dios respecto de Cristo, están acusando a Dios de mentiroso. La semana anterior yo di algunos ejemplos, ¿no? Respecto de lo que creían, por ejemplo, o creen los mormones, lo que creen los testigos de Jehová respecto de Cristo. Ellos no están creyendo el testimonio de Dios respecto de su Hijo. Por lo tanto, la palabra les llama simplemente mentirosos. El hombre no puede decir que tiene fe en Dios y al mismo tiempo rechazar el testimonio acerca de Jesucristo. Esto es exclusivo. Es todo o nada. Si rechazas el testimonio de Dios respecto de Cristo, entonces no eres creyente. Simplemente estás haciendo a Dios mentiroso, nos dice el texto. Juan se dirige a los falsos maestros de sus días que decían que creían en Dios, pero rechazaban el nacimiento y la muerte de su Hijo. Juan, sin embargo, dirige su palabra a cualquiera que rechaza el testimonio de Dios, y eso nos alcanza hasta nuestros días. No es posible afirmar la inspiración del Espíritu Santo y decir que uno habla de parte de Dios, y al mismo tiempo rechazar o negar la realidad de la encarnación del Señor Jesucristo. Todos los que niegan el testimonio de Dios respecto del Hijo son mentirosos. Este testimonio es completo, cabal, íntegro en su palabra. De creer o rechazar el testimonio de Dios depende el futuro eterno de nuestras almas. ¿Escuchaste bien? De creer o rechazar el testimonio de Dios respecto de Cristo depende el futuro eterno de nuestras almas. ¿Y cuál es el testimonio de Dios respecto del Hijo? Lo vemos en el verso 11, y aquí pasamos ya a nuestro tercer punto, el contenido del testimonio de Dios, verso 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Qué es lo que estaba en juego para el apóstol Juan? ¿Se trata de una mera creencia ortodoxa sobre Jesús? ¿Pretende solo Juan preservar el alto honor del Hijo de Dios y defender el testimonio de Dios? Todo eso es importante, es innegociable, iglesia. Pero aquí también hay algo que el texto nos está diciendo, que tiene que ver con la vida eterna, que llega a nosotros por medio de la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, negar la sangre, negar la encarnación, negar la cruz, es negar la obra salvífica y sustitutoria de Jesús en el Calvario. Y obviamente eso pone en riesgo, por decirlo de algún modo, nuestra salvación. Este versículo, el versículo 11, es una afirmación evangélica. Las buenas nuevas de salvación están contenidas aquí en este simple verso, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Una afirmación de esperanza para el hombre, de verdad para el hombre. Y Juan se agrupa, ¿no? Juan se agrupa, dice, nos ha dado vida eterna. Yo estoy con ustedes, nos ha dado. Y esa vida está solamente en Cristo. ¿Tú eres parte del grupo de Juan? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en lo que la Biblia revela respecto del Hijo? Si no lo crees, si no tienes la convicción en tu corazón, tal vez hoy es el día
para que tú reconozcas el señorío de Cristo y para que reconozcas que solo en Él hay salvación y vida eterna y que no hay ninguna otra alternativa para que tú puedas reconciliarte con Dios. Los anticristos estaban reinterpretando la obra de Cristo de manera que dejaban la cruz como algo irrelevante y fomentaban otras fuentes de vida que no precisaban, que no necesitaban la muerte sustitutoria de Cristo. Si alguien te habla de vida eterna y te muestra cualquier otro camino que no sea Jesucristo, no pierdas el tiempo escuchándolo. ¿Oíste bien, iglesia? Que Dios nos ha dado vida eterna. Mira qué hermosa expresión. No es que nos va a dar, sino que nos ha dado. Nos ha dado. Es decir, la vida eterna es algo que nosotros empezamos a experimentar ya. Lo empezamos a experimentar ya. Lo vamos a consumar cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. Pero la vida eterna es una realidad que ya nosotros tenemos, que ya nosotros estamos experimentando. Dice un comentarista, ya tenemos esta vida en principio. Y cuando entremos en la presencia de Dios en gloria, la tendremos en plenitud. Amén. Porque ahí, iglesia, ya no habrá más pecado. Me gusta pensar en eso. Ya no habrá más pecado. Cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos con cuerpos glorificados. Pero ya tenemos esta vida que Dios nos ha ofrecido. Y esa vida, escúchalo bien, está en su Hijo. Verso 2, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Otra vez el contraste típico para Juan en su enseñanza. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esta expresión me llamó la atención. El que tiene al Hijo. ¿Qué significa tener al Hijo? Tener al Hijo es tener comunión con Cristo. Significa que por la fe hemos aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy la vida. Por consiguiente, debido a su fe, el Hijo de Dios y el creyente son inseparables. Si tú estás en esta condición de tener al Hijo, nada te puede separar de Él. ¿Tú tienes al Hijo? Esto es crucial. Esto es crucial. Es un tema, amados, de vida o de muerte. Pero no simplemente de vida o muerte en el escenario en que estamos moviéndonos. Es de vida o muerte espiritual. Es de vida o muerte eternas. Es de vida eterna o condenación eterna. La vida eterna, hermanos, como Dios nos enseña en su palabra, no la alcanzamos, no la obtenemos por venir a la iglesia. No la obtenemos por nuestro buen comportamiento, por ser buenos padres, buenos esposos o buenos hijos. Y aunque todo aquello sí debe caracterizarnos, eso no nos acredita delante de Dios. El único que puede acreditarnos es Cristo. El único que puede acreditarnos es Cristo. La vida eterna, por lo tanto, es un regalo. No es algo que nosotros podamos ganar. Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Un don de Dios. Este regalo es una persona, es Jesucristo. No solo recibimos vida eterna de Cristo, sino en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna está única y exclusivamente en Cristo. Por eso otra vez tienes que preguntarte a ti mismo, ¿yo tengo al Hijo? Tener al Hijo es creer en Él tal cual se nos ha revelado en la Escritura, sin añadir, sin quitar, tal cual nos ha sido revelado. Si tal vez tú tienes dudas en tu corazón, a lo mejor llevas años en la iglesia, a lo mejor naciste en la iglesia, yo no lo sé. Pero otra vez, si tú tienes dudas en tu corazón respecto de tu convicción de fe, hoy es una buena oportunidad para que rindas tu vida delante del Señor. Para que te confieses delante de Él como un pecador, como una pecadora, que requiere venir a sus plantas, que has intentado improvisar con tu vida por aquí o por allá, que has intentado hacer algunos bypasses, algunos caminos, pero nunca lo encuentras, nunca lo hallas. Y sabes, nunca lo vas a encontrar. La satisfacción plena solamente está en Dios y es mediante Cristo. Solo mediante Cristo.
Y lo que tú tienes que hacer es venir en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor. Ahora, usted dice, no, pastor, yo ya tengo el Hijo. ¿Usted ya tiene el Hijo? Si usted ya tiene el Hijo, tiene que hacer patente esa vida. A veces no se nota la vida de Dios en nosotros, ¿se ha dado cuenta? Andamos como cualquier mortal, con nuestra boca llena de quejas, con actitudes ingratas, con la cabeza gacha. La vida de Dios tiene que manifestarse en nosotros, iglesia. La vida de Cristo tiene que manifestarse, tiene que hacerse patente a los demás. Tenemos que vivirla, tenemos que predicarla. Cuando Sir James Simpson, el descubridor del cloroformo, estaba en su lecho de muerte, un amigo le preguntó, Señor, ¿cuál es su teoría en cuanto a lo que le espera por delante? Simpson respondió, ¿teoría? Yo no tengo ninguna teoría, sino una certeza, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tú sabes en quién has creído? Si tú sabes en quién has creído, entonces sabes hacia dónde te diriges. ¿Es importante, iglesia, lo que nosotros creemos acerca de Cristo? No solo es importante, es fundamental. Porque es el testimonio de Dios Padre y es un don de Dios para nosotros, hombres y mujeres que somos pecadores. Y es el único medio para que experimentemos comunión con Él y seamos dignos de alcanzar la vida eterna. Esto es solo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, esta mañana te agradezco esta oportunidad de poder estar con la iglesia compartiendo tu palabra. Es una gran responsabilidad y un privilegio al cual, Señor, no he hecho nada para merecerlo, Señor. Gracias por permitirme leer tu palabra, Señor, y traerla a la congregación. Sé, tal como lo he dicho durante esta predicación, que eres tú quien obra en los corazones. Te ruego que a través de tu Espíritu obres en nosotros, Señor. Yo no tengo, Señor, la posibilidad de saber quién aquí está en la fe, pero tú sí lo sabes, Señor. Y te ruego que tú conmuevas, Señor, y quieras conmover el corazón de alguna de esas personas, Señor, para que comiencen a caminar en fe, Señor, para que vengan en arrepentimiento y fe delante de tus plantas, Señor. Y los que ya confirmamos nuestra fe, podamos gozarnos en Cristo. Podamos recordarnos a nosotros mismos que si hoy disfrutamos de cualquier bienestar, de cualquier don, no es gracias a nuestra actitud, comportamiento favorable. Es solamente gracias a la obra de Cristo. Somos eternos deudores. Somos eternos deudores, Señor. Enséñanos, por lo tanto, a cultivar un espíritu de gratitud constante, Señor, que no se vea minado por las circunstancias adversas, porque las circunstancias adversas pasarán, pero tu reino inconmovible, Señor, permanecerá y estamos peregrinando hacia la consumación de Él, Señor. Le damos gracias a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.